sola para los chicos de fármaco, que duró 2 horas y 10. Al minuto Bueno, 47 dejó de sí, tener sonido. Se siguió grabando las diapos, pero no se grababa el sonido. Así qué que la tengo que raro. hacer toda de nuevo. Uh, Rarísimo. Rarísimo lo que me pasó. No sé qué cosa técnica, porque el sonido siempre lo saco por el celular y las diapos por la compu. Lo hago siempre igual. Claro. Y bueno, hoy a la noche Profe, la lo haré de que vuelta. yo le quería preguntar era, nosotros, o sea, hacemos la entrega del PAE el 26, pero Sí, empieza la exposición ahora el viernes de los Ateneos. sí. Bueno, Empieza, pero todos tienen la misma fecha límite que hasta el 26 pueden subir todo. claro. Yo ahora le quería hacer una consulta. Nuestro caso es sobre el señor que ingresa al servicio de cuidados intensivos. Lo describe como estuporoso, con piel pálida y fría, con hematemesis, y los familiares refieren que su cuadro se inició con molestias epigástricas. Presentó 2 deposiciones oscuras y malolientes. Tomaba aspirina, fumaba 20 cigarrillos por día, estaba hipotenso, taquicárdico, con sudoramiento frío, pérdida de conciencia. Nosotros lo que hicimos fue relacionarlo con una úlcera gástrica, pero empezando con el PA y demás, nos dimos cuenta que podía ser una hemorragia Festivo. digestiva alta, Sí. a ¿Y qué causa vimos la clase pasada a sobre causa, shock hipovolémico? a causa de una úlcera gástrica, puede ser. ¿Se acuerdan que vimos las características del shock hipovolémico? Cuando hay un sangrado, que lo vimos la clase pasada. Yo no estoy diciendo que el paciente esté en shock hipovolémico porque necesito más datos para eso. Pero ¿hacia dónde se encaminaría ese paciente? Que está taquicárdico. ¿Se acuerdan que hablamos de que la taquicardia es el principal signo A un vital shock alterado que aparece? hipovolémico. Exacto, ahí hay un sangrado. Claro. Puede llevarlo al shock hipovolémico si no hacemos nada, que no se va a resolver probablemente solamente con los cuidados de enfermería, claramente, pero que hay un montón de cosas para valorar y para hacer con ese paciente para que no llegue justamente, ahí ya hay una pérdida de la conciencia, o sea, ya hay una taquicardia, fíjense que hay una sudoración profusa, por dónde anda el tema de la perfusión. El paciente podría estar o no todavía hipotenso. Si ya está hipotenso, bueno, ya tenemos una pérdida significativa de sangre. Acuérdense la tablita que les di en relación con la cantidad de pérdida. No es tan importante el número como la desviación en relación con lo que el paciente tiene a nivel basal. Acuérdense lo que les dije, no es lo mismo estar hipotenso para una persona que normotensa tiene 110-60 que tener, no sé, 80-50, que tener 110-60 cuando tenías basal 150-90. Hay que relacionarlo siempre con los valores que el paciente podría tener a nivel basal y empezar a pensar si ese valor, que es un número estático, ¿se acuerdan que hablamos de mediciones estáticas? Hay que relacionarlas con otras mediciones, no nos sirven únicamente como un referente, pero acá nos apareció el signo cardinal de la hipovolemia severa, que va hacia el shock, que es la aparición de taquicardia. La segunda cuestión que nos aparece es la alteración del estatus mental, o alteración del estado de conciencia. Segundo punto, a favor de una pérdida de volumen circulante. ¿Dónde está la sangre? Nos impresiona que en el abdomen. Afuera no está sangrando, no es que tiene una hemorragia porque lo pisó un colectivo y seccionó una arteria. No la estamos viendo, pero la estamos suponiendo. ¿Por qué? Porque su clínica nos lo dice. Tiene hematemesis, tiene deposiciones malolientes, que probablemente sean de sangre digerida, ¿sí? Que nos están hablando de una melena, ustedes ya conocen la nomenclatura de este
signo, digamos, que implica sangre que ha pasado por el tubo digestivo, sangre que viene desde el estómago, del esófago, y ha pasado por un proceso por el cual está digerida y por lo tanto es maloliente, y no es sangre rutilante, sino hablaríamos de una hemorragia digestiva baja, donde vemos sangre roja. Todos estos signos y síntomas ustedes los tienen que aparear para llegar a sus diagnósticos de enfermería. Ustedes pueden colocar hipovolemia severa como un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es un diagnóstico médico. Ustedes no están diciendo qué enfermedad tiene el paciente, ustedes están describiendo un cuadro clínico. Entonces, la taquicardia, la hipotensión, la sudoración fría, la pérdida del estado de conciencia se relacionan con una hipovolemia severa. A partir de ahí, ustedes establecerán cuáles son sus cuidados de enfermería. Profe, Sí. ¿cómo le va? Yo soy del mismo grupo que Luz. Y a mí también me generó la duda también que el paciente, aparte de fumar y beber, puede ser que también que tenga una posible cirrosis, puede ser también, que eso eso también puede ocasionar las ulceraciones y las varicosidades, ¿no? Y causar el sangrado. La cirrosis puede causar varices esofágicas, y las varices esofágicas pueden producir el mismo cuadro de hemorragia digestiva alta, sí. No tenemos, digamos, ustedes no tienen el laboratorio de función hepática como para estar seguros que el paciente tiene cirrosis. Claro. A ver, ustedes no tienen que ir al diagnóstico médico acá lo que tienen que hacer, en terapia intensiva no hacemos, no estamos tratando una enfermedad cuando un paciente entra en terapia intensiva, acuérdense, tratamos cuadros clínicos que comprometen la vida. Esta es la definición del área crítica y del paciente crítico. El paciente crítico es aquel que ingresa en un área de cuidados en las cuales se le debe hacer soporte vital. Este soporte vital es el eje que nosotros tenemos que tener, no es por ahí tanto, entiendo que les interese para ir a buscar la bibliografía y ver qué enfermedad puede tener el paciente. Ustedes podrían tener un diagnóstico de cirrosis hepática, o podrían tener un diagnóstico de úlcera gástrica, y el cuadro clínico de la hemorragia digestiva alta es el mismo. ¿Se entiende? A eso voy. Ustedes tienen que ir al cuadro clínico más que nada. Si quieren leer sobre diferentes patologías que puedan llevar ese cuadro clínico, me encanta. ¿Sí? Pero ustedes tienen que pensar, como enfermeros y enfermeras, que el cuadro clínico aquí es soberano, porque es a donde nosotros vamos a poner el eje para establecer nuestros cuidados, evitar las complicaciones del paciente, y establecer qué acciones vamos a desarrollar a partir de eso. Independientemente, pues les vuelvo a decir, el cuadro clínico de un paciente que tiene una cirrosis con varices esofágicas que están sangrando, y el cuadro clínico de una hemorragia digestiva alta gástrica es el mismo, ¿sí? Va a variar un poco el tratamiento médico. Los cuidados de enfermera van a ser muy parecidos en ambos casos. Y tienen que ir pensando, para establecer sus ateneos, en dónde está la gravedad del paciente. ¿Se entiende? ¿Hacia dónde está yéndose el paciente, o en qué situación clínica está el paciente en ese momento? Salir un poco. Yo entiendo que esta es su primera experiencia con estos pacientes y no han tenido la posibilidad de verlos en la realidad. Pero es súper importante el diagnóstico médico cuando vamos a buscar las patologías, para ir viendo dónde estamos parados. Pero me pasó hoy a la mañana, por ejemplo, hablando sobre el paciente con una aparente sepsis neonatal. Sí. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Al origen de la sepsis? Si fue infecciosa, si no fue infecciosa, ¿dónde fue la cuestión? ¿O vamos a la situación clínica en la cual el paciente corre riesgo de vida? Nosotros tenemos que ir a ese lugar. Después nos podemos preguntar un montón de otras cosas. Claro, usted lo que plantea que primero hay que estabilizar, ¿no? Hay que estabilizar al paciente, y en el PAE, acuérdense que es una foto del aquí y ahora del paciente crítico. Entonces, todo lo demás viene a jugar con sus antecedentes, y todos los posibles diagnósticos diferenciales que hará el intensivista cuando decida cuál es el diagnóstico del paciente. Para saber si el paciente tiene varices esofágicas, por ejemplo, hay que hacer una ecografía, hay que
ver en qué situación está la circulación portal, hay que hacer un hepatograma para ver si ese hepatograma es o no es patológico, o si tiene o no tiene daño de parénquima como para pensar en cirrosis, hay que ver si el paciente tiene un síndrome ascítico edematoso o no lo tiene. No es solamente si tomaba alcohol o fumaba. Digamos, hay un montón de estudios de laboratorio que nos van a hablar de la función hepática, de la lesión del parénquima hepático, y además tienen que aparecer por ecografía estas varices. Hay diferentes estructuras diagnósticas para hacer esto y diferentes estudios, tanto imágenes como laboratorio. Ahora, ustedes, aunque no tuvieran nada de todo eso, ¿qué es lo que les pasa cuando van al hospital? Van al hospital y no les prestan la historia clínica. Típico. Me pasa en adultos 1, me pasa en adultos 2. No le prestan la historia clínica. Bien, entonces, ¿qué hago? ¿Con el PAE no lo puedo hacer? No, sí, porque mi cuadro clínico me está diciendo todo esto. Tengo todas estas variables a monitorear que me están diciendo cuál es la evolución que está teniendo el paciente. Este paciente y cualquier otro. Tomo este de ejemplo como cualquier otro. Si el paciente me parece que está sangrando, hacia donde tengo que ir yo es a pensar en una hemorragia digestiva alta y un probable shock hipovolémico si no hacemos nada. Y establecer, a partir de los parámetros clínicos objetivables que este paciente tiene, si realmente se encuentra ya en shock o no. Y a partir de ahí trabajarán ustedes todo su plan de cuidados. No sé, Mirta, si vos querés agregarles algún detalle. Sí, no, yo le quería decir que me parece bárbaro porque también la idea es que ellos se orienten buscando, priorizando en relación al caso. Y eso les va a llevar justamente a verificar qué acción tienen que concretar directamente en relación a lo que vayan encontrando. Por otra parte, también es importante eso de que ellos están buscando, vendría a ser en la bibliografía, y están relacionando patologías, que también es importante en relación al caso, porque eso hace que justamente no todos los pacientes, como vos decís, pueden ser de libro, y no todos los pacientes van a dar una sola patología, más el paciente crítico. Va a tener justamente un combo de todas las patologías en sí, y ellos lo que tienen específicamente que entender es las necesidades que tienen para después poder hacer diagnósticos de enfermería. Eso sería lo prioritario. Tal cual, como dice Mirta, este paciente podría ser EPOC, podría tener insuficiencia cardíaca por su edad, por su vida, por sus antecedentes. O sea, en realidad es, como ella dice, un combo de cosas, y cuanto más años tiene el paciente, más riesgo de tener más cosas, ¿no? Y no es lo mismo comprarse un 0 kilómetro que comprarse un Fitito 1968, como yo. Seguro. Acá hay una pregunta en el chat que dice, los que teníamos fecha hoy para exponer, yo en este momento no tengo a nadie para admitir. Yo tengo el primer grupo que es Baez Nancy, Barrio Lucía, Carabajal Roberta, Fedorup Rocío, Pérez Micaela, Tolosa Romina y Sousa Leticia. Profe, quedamos Baez, Carabajal, que soy yo, y Tolosa nada más, bueno, del grupo. Entonces ya lo anoto. ¿Qué sabemos del resto de los integrantes del grupo? ¿Decidieron no hacer la materia o salir de esta situación? Dejaron las materias. ¡Ay, qué pena! Sí, un bajón, porque bueno, nada, veníamos remándola y bueno, hace una semana habíamos quedado igual 5 nada más. Y bueno, después la semana anterior otras 2 chicas salieron, así que bueno, nada, quedamos nosotras 3. Preguntaba solamente porque nosotros supuestamente teníamos fecha para hoy. Sí, y nosotros también, profe, 2 grupos estábamos hoy. Sí, perfecto. Sí, el otro grupo, Figueredo Elizabeth, Frías Noelia, Loza Viviana, Melgar, Jocelyn, Palomo Nélida, Pereira Daluz, Florencia, Soto María y Salazar Rafaela. Es el segundo grupo. Sí, profe, Salazar no está tampoco, dejó la materia. Está bien, entonces ya Bien. lo vi. Cuando quieran, Verónica, no sé, cuando quieran comenzamos. Absolutamente.
¿Ustedes necesitan mostrarnos las diapositivas y estas cosas, o no? Esa es la duda, profe. ¿Cómo hacemos? Porque encima yo quería descargar el Zoom en la notebook de mi hijo y no pude por el tema del PowerPoint. Y bueno, nada, no sé cómo es de acá, estoy con el celular nada más. Si directamente si pongo compartir, ¿me habilita a compartir el PowerPoint? ¿O cómo es? Fíjate Eso es lo que si no entiendo. podés. Si no, me lo mandás a mí al mail y yo lo comparto desde mi computadora, no hay problema. Ah, bueno. Fíjate si podés. O por Si no, me el... lo envías a Bueno, veronicadubay@gmail sí, y yo lo bajo ya mismo en la compu y lo pongo desde mi compu. Fíjate, por ahí a se ver. puede. La verdad que desconozco. Ahí ustedes saben más que yo del Zoom, chicas. Creo que tiene que darle usted el ok, profe, para que ella lo Sí, pueda tiene que compartir. habilitar para compartir pantalla, profe, para que podamos compartir. A ver, compartir pantalla, pero me aparece como a mí sola. A ver. No, pero ir a participantes así Varios como... participantes, bien. Vamos, ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Disculpen, chicas, pero estamos aprendiendo todos. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Pero ahora está compartiendo su pantalla, profe. Sí, Claro, ahí pero está. traten de la persona que quiere compartir ahora pruebe compartir pantalla. ¿Vieron lo que es mi pantalla? Es desordenada como mi propia vida. Y tengo 2 discos rígidos, el otro no se ve. Un montón tenés. Tengo Muchísimo. muchísimos papers, muchísimos. Hoy a la mañana solamente bajé como 14. Claro, cualquier cantidad. Muchísimo material. Y muchísimo se perdió en otra compu, que se rompió. Vero, te lo paso por el mail y el WhatsApp, porque no sé qué pasa. Dale, pásamelo ya mismo y yo lo cargo. Mientras tanto, si necesitan seguir haciendo preguntas, No, si quieren yo les digo en relación a lo que me preguntaron de los títulos. ¿Se acuerdan? De los títulos que algunos quedaron pendientes, no lo hicieron. ¿Se acuerdan que había un certificado de título provisorio y la matrícula también provisoria? Le pregunté a la directora y me dijo que igualmente todos trataran de hacer que le entreguen el certificado provisorio y la matrícula provisoria, porque aparentemente va a haber un llamado para trabajar como enfermeros, desde el ministerio, es lo que me decía ella. Así que sería conveniente que aunque sea tengan la matrícula provisoria, aquellos que no lo hicieron. Profe, sí. el certificado de título en trámite que la universidad nos entrega para hacer la matrícula provisoria no nos sirve. Ya hice el trámite para la matrícula provisoria y me llegó un mail que ese certificado no nos sirve porque dice que tienen que fijarse en actas a ver si estamos con las materias aprobadas. Ah, entonces mándenme eso bien detallado para que yo lo consulte, porque igual la directora lo va a verificar, me dijo, con alguna persona de títulos para que ustedes puedan tener el contacto. Mandé un mensaje al mail de títulos y todavía no me respondieron. Por eso todavía creo que no están trabajando, entonces ella me iba a averiguar. ¿Tiene un correo para enviarle el certificado que me dieron a mí, que se lo dieron a todos? Así podría averiguar. Mándamelo a mi correo, mirtaseco, como suena, @hotmail.com. Y yo le reenvío a la directora directamente. Profe, ¿y los que no alcanzaron a tramitar los títulos? Bueno, ¿Puedo eso consultar? justamente porque yo le comenté que había personas que no lo habían hecho al trámite, entonces por eso ella me dijo que iba a tener el contacto para que ustedes directamente puedan hablar con títulos, para ver si se agiliza el trámite. Ah, bueno, genial. Gracias, profe. No, por nada. No me entró el mail, ni tampoco el WhatsApp con el archivo, ¿eh? Estoy acá buscándolo y no me está llegando. Recién lo mandé, profe. Lo que pasa que la internet que tengo yo, no quiero decir una guasada, pero bueno, a ver si lo vuelvo a reenviar.
Bueno, lo espero. Por ahí llegue más rápido por el WhatsApp que por el mail, a veces pasa. Sí. Porque no, tengo las dos páginas abiertas, el WhatsApp web para pasarlo directo a la compu y el Gmail y ninguno de los dos. A ver ahora. Estoy actualizando a ver si con eso... Está todo internet muy colapsado, de hecho, porque yo tengo supuestamente una así como mega velocidad en Fivertel y no funciona así. Funciona como que va en carreta. Sí, está internet. lento, Sí, o cuando no me deja sin directamente. muy lento. Me quejo como la señora que soy, y como la señora mayor que soy, y me dejan colgada igual, diciéndome que puede ser mi módem. Nah, son ellos. No estamos preparados para que todo sea virtual. No, todavía no. Y no. Igual quédense tranquilos, si por alguna cuestión nos quedamos cortitos con el tiempo, nos reconectamos nuevamente como hacemos siempre. Mirta, vos no sé cómo estás de tiempo, yo dispongo tranquila para escucharlas, así que... No, yo también, no hay problema. Hoy arreglé con Chilecito, así que con metodología está mi compañera. Perfecto. Puedo. No entró, ¿eh? A ver si lo cierro y lo vuelvo a abrir. Lo que ya aprovecho para decirles también, ya que estoy esperando a ver si se carga de vuelta todo, es a los que yo les voy mandando, que por ahí me piden material de consulta o algo, compártanlo a través compártanlo a través del grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque si yo les cargo todo el material que ustedes me llegan a pedir en el aula virtual, va a haber gente que se va a confundir y va a pensar que sí o sí todo eso es bibliografía obligatoria. Y en realidad es bibliografía extra para los grupos que necesiten algún apoyo para lo que están haciendo, sea el PAE o sea el Ateneo. Entonces me parece mucho más fluido y que genera menos confusión compartirlo así, a nivel grupal, de una manera un poco más informal y que en el aula quede la bibliografía obligatoria o la bibliografía que nosotros les damos por clase, ¿sí? Porque si no, por ahí se les va a complicar mucho después eso. Digo, me pareció hoy a la mañana una buena idea eso. A ver. Bien, ya me bajó el coso. Buenísimo. Ah, buenísimo. Sí. Si decidimos grabar la clase que tendremos que dar el viernes que viene, les pasamos Perfecto. el video. ¿La están viendo? Sí, se ve bien. Sí, Bueno, ahora estamos acá, ya tenemos las diapositivas. Lo que les digo es, soy solo su asistente para pasar diapositivas, así que ustedes me irán diciendo cuando quieran que las voy pasando y yo se las voy armando, ¿sí? listo, profe, sí. Genial. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramona Tolosa, somos el grupo número 1, entre los que estamos Baez, Carabajal y bueno, yo. Paso a comentarles el caso paciente que nos tocó, que es un varón de 26 años, sin antecedentes de interés, que acudió a urgencias por presentar fiebre elevada, artromialgias generalizadas, vómitos y un exantema petequial en tronco y extremidades. Horas después presentó deterioro neurológico, shock e insuficiencia respiratoria,
por lo que ingresó en UCI, iniciándose soporte respiratorio y hemodinámico. A su ingreso en UCI destaca la extensión rápida de las lesiones purpúricas, con afectación extensa de tronco y extremidades, así como el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo, insuficiencia renal aguda y coagulación intravascular diseminada, con necesidad de reposición de plaquetas y plasma fresco congelado. Se inició tratamiento con cefotaxima y dexametasona. En los hemocultivos y del exudado de las lesiones petequiales se visualizaron gram negativos. No pudo realizarse punción lumbar a causa del edema cerebral y la coagulopatía que presentaba durante su internación en UCI. Desarrolló hemorragia pulmonar, aparición de placas necróticas en las 4 extremidades y región genital, y desarrolló posteriormente una neumonía asociada a ventilación mecánica por pseudomonas aeruginosa multiresistente y Staphylococcus aureus resistente a metilcilina. El paciente falleció en asistolia por disfunción multiorgánica a los días del inicio de su enfermedad. A los 10 días, perdón. Bien, vamos a pasar más o menos a las definiciones de las patologías que registramos, que serían shock. El shock sería un síndrome caracterizado por un fallo circulatorio que conlleva una perfusión inefectiva con reducción sanguínea de oxígeno y nutrientes. Cuando la hipoperfusión se sostiene en el tiempo, el daño celular progresa, se acumulan metabolitos y productos de desecho, lo que altera la función metabólica y se presenta la muerte tisular. Podemos mencionar la clasificación o los tipos de shocks que encontramos. Entre los que mencionamos el shock hipovolémico, que se produce por una importante disminución del volumen sanguíneo, como usted explicó en la clase anterior, hemorragia externa o interna por diferentes causas, una pérdida mayor al 30% del volumen sanguíneo en adultos deriva en un estado de shock hemorrágico. Tenemos el shock cardiogénico, que es provocado por el fallo de la función miocárdica. La causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio, con necrosis mayor al 40 o 50% de la masa ventricular izquierda, cuya mortalidad es mayor al 80%. El shock distributivo o séptico, que resulta de una disminución en la resistencia vascular sistémica con distribución anormal, diseminada e irregular del flujo sanguíneo dentro de la microcirculación, provocando inadecuada perfusión de los tejidos, que a su vez puede producir un shock anafiláctico por vasodilatación extrema, ya sea por alergia a la picadura de un insecto, a un medicamento, principalmente derivados de antibióticos, ácido acetil salicílico, soluciones coloidas, entre otros. El shock neurogénico, que puede ser producido por lesión anatómica del sistema nervioso simpático, a una disfunción del mismo provocada por fármacos. Podemos establecer entre los signos y síntomas una tensión arterial baja más oliguria, una vasoconstricción periférica, que sería un relleno capilar mayor a 2 segundos, taquicardia, pulso débil, crepitantes, arritmias, edemas, bradicardia, priapismo, signos y síntomas de infección. ¿Priapismo? ¿Qué tipo de shock? No, son síntomas generales a todos los tipos de shock. El priapismo
¿Leyeron qué es el priapismo? Sí, lo busqué, me encontré que es una erección no deseada prolongada del pene, que es un síntoma de la enfermedad. Es un síntoma del shock neurogénico, del shock anafiláctico cuando es de origen vascular. No se da ni en el shock cardiogénico, ni en el shock séptico, ni en el shock hipovolémico. Ah, perfecto. Es un detalle, nada más, no es que esté mal lo que están diciendo, es como para que lo anoten en un costadito y no lo vayan a buscar en esos pacientes porque no va a estar presente. No, seguro. Perfecto, profe. Bien, continúo. Hemodinámicamente se aumenta el gasto y el índice cardíaco al tiempo que se altera el volumen de eyección ventricular y disminución de la contractibilidad miocárdica. En el pulmón, la vasoconstricción y la formación de microémbolos pulmonares afectan la relación, vendría a ser ventilación-perfusión, y se congestionan los lechos intersticiales pulmonares, por lo que puede aparecer hipoxemia, taquipnea y estertores, hipotensión por oliguria. No, al revés, oliguria por hipotensión. Sí, perdón, estoy nerviosa. Tranquila, tranquila, es acomodar las ideas, nada más lo que yo voy a hacer. Sí, sí. Lo voy acomodando un poquito, ¿no? Tenemos, no es tan mal. Estamos ahí como... No, va muy bien. Recién empezando. No, chicas, un Ateneo es una instancia de aprendizaje bien, para todos, y totalmente. nuestra función es ayudarlos a organizar las ideas de lo que estudiaron. Como si esto fuera un pase de guardia y nos estuviéramos debatiendo un paciente. Relájense. Muy bien. Vamos a ir aprendiendo, profe, de a poco. Totalmente, es la idea. Bueno, también se dan algunos indicadores como alteración del estado de conciencia, que sería desorientación, confusión, derivado de la disminución del oxígeno cerebral, la activación de los mediadores de la inmunidad, hipertermia y acidosis láctica. También se da la disminución en la producción de orina debido a que el riñón comienza a reaccionar ante el descenso de oxigenación tisular. Se produce un aumento de temperatura como respuesta a la liberación de pirógenos, que es una activación de mediadores inmunes, y al incremento de la actividad metabólica. Finalmente el enfermo puede entrar en una fase refractaria en la cual no hay respuesta a ningún tratamiento, debido a la destrucción celular masiva. Vendría a ser que hace que los diferentes órganos dejen de funcionar y lleva al paciente a presentar una falla multiorgánica, que en un alto porcentaje la muerte es el resultado final. Así es. Sí, sí. Tenemos el síndrome respiratoria pulmonar causada por diversos trastornos que provocan la acumulación de líquido en los pulmones y concentraciones de oxígenos demasiado bajas. Puede manifestarse en pacientes en estado grave con lesiones importantes, suele ser mortal y el riesgo aumenta con la edad y la gravedad de la enfermedad. Las personas con síndrome de distrés respiratorio padecen dificultades serias para respirar y generalmente no pueden respirar por su cuenta sin el apoyo de un respirador. Las categorías, cualquier enfermedad o alteración que cause daño pulmonar puede producir un síndrome de dificultad aguda. Se desarrollan a consecuencia de una grave infección, sepsis o neumonía. Cuando los pequeños sacos de aire, que serían los alvéolos y los vasos capilares del pulmón, resultan afectados, la sangre y los líquidos se filtran en los espacios que se encuentran entre los alvéolos. Y finalmente pasan a su interior. Puede producirse el colapso de una gran cantidad de alvéolos.
a lo cual se denomina atelectasia como consecuencia de la reducción del surfactante, que es una sustancia líquida que recibe el interior de los alvéolos y ayuda a mantenerlos abiertos. Cuando los alvéolos se llenan de líquido y colapsan, se interfiere la entrada de aire a la sangre. La concentración de oxígeno disminuye de forma brusca y la salida del dióxido de carbono de la sangre al aire que se exhala se ve menos afectado. La insuficiencia respiratoria debido al síndrome de dificultad respiratoria aguda es consecuencia principalmente de concentraciones bajas de oxígeno y por tanto se considera insuficiencia respiratoria hipoxémica. Así es. En cuanto a los síntomas, por lo general el síndrome de distrés respiratorio agudo sucede al cabo de 24 o 48 horas de haberse producido la lesión o enfermedad original. Puede tardar entre 4 o 5 días en aparecer. La persona que presenta dificultad respiratoria generalmente con una respiración rápida y superficial. El médico mediante un estetoscopio puede escuchar sonidos crepitantes o sibilantes en los pulmones. La piel puede tornarse azulada, cianótica, a causa de concentraciones bajas de oxígeno en sangre. Otros órganos pueden sufrir alteraciones en su funcionamiento con aparición de frecuencia cardíaca rápida, irregularidades en el ritmo cardíaco, confusión y somnolencia. También mencionamos la coagulación intravascular. Una pregunta te hago. El distrés respiratorio, que es lo que tiene este paciente a nivel pulmonar, ¿sí? Sí. ¿Dónde lo encuadrarías? ¿Lo encuadrarías en un distrés respiratorio de origen pulmonar o encuadrarías el distrés respiratorio relacionado con un shock séptico?